Se arrastró por el ardiente depósito de chatarra del desierto, con las flechas clavadas en la espalda, susurrando una súplica desesperada: «Por favor, no tires de él». Pero cuando el humano la agarró, lo hizo. Y en ese momento, se le heló la sangre. Entre los escombros, una figura se movió, lenta, desesperada, casi engullida por la arena. Sara se arrastró hacia adelante, cada centímetro de batalla. Su piel morada estaba manchada de sangre y tierra. La tela rasgada de su vestido se le pegaba como una segunda herida. 2 largas flechas alienígenas sobresalían de su espalda. Cada movimiento hundía las flechas más profundamente. El dolor irradiaba por su cuerpo como fuego líquido. Aún así, obligó a sus brazos a arrastrarse por el suelo abrasador. Los restos de metal le cortaron las palmas. La arenilla le llenó los pulmones, pero se negó a derrumbarse. No allí. No por ellos. Tras ella, una voz rompió el silencio del desierto. «Espera, no te muevas». El grito humano resonó por todo el depósito de chatarra, más impulsado por la desesperación que por una orden. Sus botas levantaban arena al correr, cubriendo de polvo su chaqueta desgastada y su rostro quemado por el sol. Su respiración era áspera y urgente, sus ojos clavados en ella como si se hubiera topado con algo terrible e imposible. Ella se quedó paralizada, girando la cabeza lo justo para verlo a través de mechones de cabello enmarañado en sangre. Su silueta se estremeció con el calor. Hombros anchos, ropa polvorienta, un arma atada a la cadera. Él no era uno de los suyos. No era uno de ellos. El miedo y la furia se enredaron en su pecho. Intentó incorporarse, pero sus brazos cedieron y se desplomó en la arena con un jadeo ahogado. Cuando él se arrodilló a su lado, la sombra de su cuerpo la protegió del sol implacable. Los ojos del humano se abrieron de par en par al ver las flechas. Extendió la mano instintivamente, rozando con los dedos el asta de la más cercana. «Dioses del cielo», murmuró en voz baja, «¿cómo sigues con vida?». Sus manos se extendieron, aferrándose a su muñeca con una fuerza sorprendente a pesar de su debilidad. Las palabras salieron de sus labios, ásperas y agrietadas. «Por favor, no tires de ella». Su cabeza giró bruscamente hacia su rostro, aturdido no por la súplica, sino por el sonido. La súplica áspera de alguien que se debatía entre la vida y la muerte. Tragó saliva con dificultad, dividido entre la lógica y el instinto. Todo su entrenamiento le gritaba que retirara el arma, que detuviera la hemorragia. Sin embargo, sus ojos, oscuros e inflexibles, a pesar del dolor, le advertían lo contrario. «¿Por qué?», preguntó en voz baja, con la voz quebrada en el aire seco. «¿Por qué no?», preguntó el señor con la respiración entrecortada mientras ella intentaba responder. Su acento extraño moldeaba las palabras. Torcidamente en su lengua. «Con púas, con lazos, tirar significa muerte». La verdad se le clavaba como plomo en el pecho. Ella no rogaba por miedo. Le estaba contando la ley de su supervivencia. Retiró la mano. Lentamente, el peso de la decisión era más pesado que el sol en lo alto. Su agarre se aflojó, sus fuerzas flaquearon. Él deslizó un brazo bajo sus hombros, levantándola con cuidado. Su cabeza cayó contra él, su respiración superficial e irregular. Por un instante, su sangre manchó su chaqueta, caliente contra su piel. Apretó la mandíbula, estabilizándola. «Quédate conmigo», le instó. Su voz era firme ahora, imperando no con autoridad, sino con desafío. Desafío al desierto, a la crueldad que la había traído allí. El desguace que los rodeaba crujía con el viento, el metal retorcido crujía como huesos antiguos. Escudriñó el horizonte, buscando refugio. Más adelante, un viejo camión de carga destrozado, medio enterrado en la arena, ofrecía un refugio en la sombra. La llevó hacia él, cada paso pesado pero firme. Dentro del pasillo destrozado, el aire era más fresco,
Las paredes oxidadas zumbaban levemente con el calor. La recostó con cuidado, quitándole la arena de la cara. De cerca, parecía aún más frágil, pero también inquebrantable de una manera que él no podía identificar. Durante un largo instante, simplemente la observó respirar, mientras su propio pecho subía y bajaba. No sabía quién era, porque la habían abandonado a su suerte ni qué peligro podría aguardar. Pero una verdad ya se le había grabado a fuego. No podía dejarla allí. Cuando sus ojos se abrieron de nuevo, se acercó más. «Me llamo Cal», dijo, casi como si decírselo los uniera a ambos. «Estás a salvo. ¿Me oyes? Ahora estás a salvo». Sus labios se separaron, sin formar palabras, solo un susurro. «A salvo». La palabra tembló en su interior como si nunca antes la hubiera poseído. Volvió a cerrar los ojos, entregándose no a la muerte, sino a la frágil promesa de sobrevivir. Afuera, el viento del desierto aullaba, trayendo consigo el eco lejano de las voces de los carroñeros. El peligro se avecinaba, pero tras las paredes oxidadas, un humano y un alienígena ya habían comenzado a reescribir el destino que les había sido impuesto. El transportador destrozado crujía bajo el peso de los años, con sus costillas metálicas deformadas por las tormentas de arena y el calor. En el interior, las sombras se extendían largas e irregulares, interrumpidas solo por estrechos rayos de sol que se filtraban a través del casco agrietado. Cal apoyó a Sara contra la pared, ajustándola con cuidado para que las flechas con púas en su espalda no se rompieran ni se movieran. Su respiración era entrecortada, cada inhalación una lucha, pero se aferró a la vida con la terquedad de tantos. Alguien que se negaba a rendirse. Cal se agachó junto a ella, con el rostro cubierto de polvo y sudor. Sacó una cantimplora del cinturón y la rozó suavemente con los labios. «Agua», dijo en voz baja, persuasiva. Ella parpadeó, con la sospecha presente incluso en su debilidad. Aún así, dejó que el líquido pasara por sus labios, tragándolo con avidez antes de toser. La sujetó con una mano contra su hombro hasta que se le alivió el ataque. «Tranquila», murmuró. «Te ahogarás si te apresuras». Su mirada se detuvo en él, escrutándola, midiendo, como si intentara decidir si su amabilidad ocultaba algún motivo oculto. Él le sostuvo la mirada sin pestañear, ofreciéndole solo una paciencia firme. Finalmente, ella apartó la mirada, exhausta, pero menos cautelosa. El silencio que siguió fue denso, impregnado del zumbido del calor que presionaba contra las paredes. Cal se dedicó a arrancar tiras de su camiseta, confeccionando toscas vendas. Presionó una contra la sangre que rezumaba alrededor de las astas de las flechas, con cuidado de no tirar. Ella siseó de dolor. Su mano se retorció hacia su muñeca como para apartarlo. Pero se detuvo en seco. En cambio, cerró los ojos y lo dejó trabajar. Pasaron minutos en un frágil silencio antes de que su voz saliera entrecortada pero deliberada. «¿Por qué? Ayúdame». Las palabras se formaron torpemente en su lengua, su acento denso pero el significado claro. Cal hizo una pausa, con el paño empapado en rojo en su mano. La miró fijamente a los ojos. «Porque nadie merece ser abandonado en el polvo». No así. Sus labios se separaron como para discutir, pero las palabras se marchitaron. Nadie en su mundo había dicho jamás algo así. Giró el rostro hacia los rayos de luz, observando el polvo que se deslizaba perezosamente en los rayos. «Mi clan, me dejaron. Dijeron que era una vergüenza». La confesión fue suave, arrancada de algún lugar profundo. Cal se recostó ligeramente, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «¿Por qué?» Apretó la mandíbula. Por un momento, no dijo nada. «Entonces vi demasiado. Hice demasiadas preguntas. Comercian con saqueadores, venden secretos, traicionan sangre. Hablé y me silenciaron». Sus manos se movieron, rozando el suelo roto con los dedos. «Era más fácil dejarme al sol». A Cal se le encogió el pecho. La traición no le era ajena.
Había visto a hombres abandonar a sus camaradas cuando el miedo superaba a la lealtad. Pero oírlo en su voz tensa le provocó una ira silenciosa. Se equivocaban, dijo simplemente. Sus palabras no transmitían compasión, solo convicción. Sigues aquí. Eso te hace más fuerte que ellos. Sus ojos se posaron en él, algo ilegible revolviéndose en sus oscuras profundidades. Lo estudió como si buscara engaños, pero no los encontró. El silencio se alargó de nuevo, más suave esta vez, ya sin desconfianza. El sonido del desierto se filtraba a través del casco agrietado, la fuerza del viento, el distante crujido del metal al moverse. Cal cambió de postura, agotándose. Se desplomó junto a ella, apoyado en la pared, con la cantimplora entre ellos. Durante un rato, escucharon la respiración del otro, irregular, pero constante. Entonces llegó otro sonido, débil al principio, llevado por el viento, el rugido distante de los motores. Sara abrió los ojos de golpe, el miedo acentuando sus rasgos. Se esforzó por sentarse, haciendo una mueca de dolor al sentir una punzada de dolor en la espalda. Incursores, susurró, con la voz temblorosa de urgencia. Cal se puso rígido, con todos los músculos en alerta. Inclinó la cabeza, escuchando. El sonido era inconfundible. Vehículos rechinando sobre la arena, voces que se oían débilmente en el aire. Se elevó lentamente, moviéndose hacia una abertura irregular en el casco. Afuera, el horizonte brillaba con el calor, pero motas de movimiento se acercaban, negras contra el oro. Te están rastreando, dijo con gravedad, con los labios apretados en una fina línea. Yo no. Siempre el tesoro. Cal se giró bruscamente. Tesoro. Exhaló un sonido amargo. Mi clan. Escondieron algo en la chatarra. Algo antiguo, poderoso. Los asaltantes. Lo quieren. Por eso me dejaron sangrar. Para distraer, las revelaciones se asentaron como una piedra en el estómago de Kel. Ella no era solo una víctima de la crueldad. Era un cebo en una presa mayor. Apretó los puños, la furia latía a fuego lento bajo la superficie. ¿Cuántos? Preguntó. Su mirada se ensombreció. Suficientes para reducir este lugar a cenizas. Cal miró alrededor del cascarón vacío en el que se refugiaban. Paredes delgadas, una cubierta frágil. Contra los asaltantes, no era nada. Sin embargo, cuando volvió a mirar a Sir, desplomado pero intacto. Algo en su interior. Se endureció. No la dejaría morir aquí. Tendremos que movernos antes de que nos rodeen, dijo con firmeza. Sus ojos se abrieron de par en par, con un destello de incredulidad. ¿Conmigo? Te ralentizó. Cal se agachó a su lado una vez más, con voz firme. Entonces yo también ralentizó. No nos vamos el uno al otro. Su garganta se movió, pero no protestó. En cambio, bajó la mirada, con las pestañas temblando contra su piel ensangrentada. Por primera vez desde su exilio, sintió algo extraño asentarse en su pecho. No miedo, ni desesperación, sino una frágil chispa de confianza. Afuera, los motores se hicieron más ruidosos, el suelo empezó a temblar bajo su peso. El sol caía sin piedad, convirtiendo el desguace en un horno. Cal se ajustó la correa de su arma y lanzó una última mirada. En el horizonte, Cole, los asaltantes se acercaban, pero por primera vez, Sir no los enfrentaba solo. El ruido de los motores aumentó hasta que las paredes del camión destrozado temblaron. Cal pegó la espalda al armazón oxidado, atisbando a través de una estrecha grieta en el metal. Más allá de la brillante neblina de calor, emergieron figuras. Asaltantes carroñeros, blindados con trozos de acero y cuero, sus vehículos traqueteando como bestias furiosas. Nubes de polvo se extendían tras ellos, engullendo el horizonte en humo marrón. A su lado, Sir se removió, respirando entrecortadamente por el dolor. Las flechas en su espalda brillaban débilmente,
reaccionando al calor o quizás al veneno que llevaba. Apretó los dientes, negándose a gritar. Cal la miró y, por un instante fugaz, no vio debilidad, sino desafío ardiendo en sus ojos oscuros. «Nos encontrarán», susurró. «Entonces no esperamos a que lo hagan», respondió Kel, en voz baja pero firme. Comprobó la carga de su blaster. La desgastada empuñadura le calentaba la palma. Había luchado contra peores circunstancias, pero nunca con la vida de otro tan estrechamente ligada a la suya. El primer asaltante desmontó. Sus botas crujían sobre la arena mientras gritaba órdenes con voz gutural. Otros se desplegaron, barriendo con sus rifles los escombros del desguace. El aire estaba cargado de tensión, de esa que te eriza la piel antes de que se desate la violencia. Cal se agachó aún más, indicándole a Sir que guardara silencio. Se apoyó contra la pared, apretando los puños. A pesar de sus heridas, examinó los escombros como si hubiera crecido entre estas sombras. Señaló una grúa derrumbada, medio enterrada en la arena. «Túnel debajo», murmuró. «Un antiguo pozo de escape conduce a desguaces más profundos». Cal siguió su mirada. El túnel podría ser su única oportunidad. Pero para llegar a él, tendrían que cruzar terreno abierto, plagado de asaltantes. «¿Puedes moverte?», preguntó, con los labios apretados en una fina línea. «Puedo intentarlo». «Basta». El primer asaltante se acercó, su arma brillando al sol. Cal no le dio tiempo a buscar. Se abalanzó hacia adelante y disparó una vez. El proyectil impactó en el centro del cuerpo, derribando al asaltante antes de que su grito pudiera resonar. Se oyeron gritos. Los demás giraron hacia la explosión. Armas alzadas. «Muévanse», ladró Cal, ayudando a Sara a ponerse de pie. Se tambaleó, reprimiendo un gemido, pero su determinación superó al dolor. Juntos, salieron disparados del refugio, zigzagueando entre montones de metal retorcido. Disparos estallaron, rayos de energía abrazando la arena a su alrededor. Sara tropezó al cederle la pierna, pero el brazo de Cal la rodeó por la cintura, levantándola sin perder el paso. Se apoyó en él, sintiendo su aliento caliente en el cuello. Y por un instante sintió la fragilidad de su peso, el aterrador recordatorio de que un paso en falso podría acabar con ella. Se agacharon tras el casco de un transporte caído y jadeante. Cal disparó por encima del borde, derribando a otro asaltante, que se había acercado demasiado. El calor de la batalla agudizó su concentración. Pero incluso en medio del caos, sintió su mirada fija en él. «Lucha sin miedo», dijo con voz temblorosa, pero lo suficientemente firme como para transmitir un mensaje. Cal recargó rápidamente. «No es cierto. Lucho porque tengo miedo de perder lo que importa». Su mirada se detuvo, sobresaltada, pero no hubo tiempo para responder. Una sombra se cernió sobre él. Uno de los asaltantes saltó sobre los restos. Espada en alto. El instinto se apoderó de él. Cal blandió su blaster, pero antes de que pudiera disparar, Sir lanzó un fragmento dentado de chatarra hacia arriba. La espada atravesó la garganta del asaltante, que se desplomó con un grito ahogado. Cal la sujetó por la muñeca, sujetándole la mano temblorosa. Sus miradas se cruzaron, el aliento mezclándose en el aire caliente. Por un instante, todo lo demás se desvaneció. Los gritos, los disparos, el polvo. Eran solo ellos dos, unidos por la supervivencia, unidos por la decisión. Entonces, otra explosión sacudió el suelo, arrastrándolos de vuelta. Cal la atrajo hacia sí, rodeándola con su brazo mientras volvían a salir de su escondite. Paso a paso, avanzaron hacia la grúa. Para cuando llegaron al pozo, el sol ya se había ocultado y las sombras se extendían por el desguace. Cal apartó los escombros, revelando la estrecha abertura. «Vayan», le instó. Sira dudó, mirando hacia atrás a los asaltantes que se acercaban. «No sin ti». «Estaré justo detrás», prometió.
Su tono no dejaba lugar a dudas. Se deslizó dentro del pozo, raspando el metal oxidado con las manos mientras desaparecía en la oscuridad. Cal disparó una última descarga, obligando a los asaltantes a retroceder antes de lanzarse tras ella. El túnel era estrecho y el aire estaba cargado de polvo. Se arrastraron uno al lado del otro, rozándose los hombros en el espacio reducido. Cada respiración resonaba, fuerte, contra el silencio de la persecución. Cal se movió primero, guiándolos hacia las profundidades, mientras Cira los seguía, con las fuerzas flaqueando, pero su determinación inquebrantable. Cuando finalmente emergieron a las profundidades, el mundo se abrió en un laberinto de imponentes montones de chatarra. El cielo resplandecía naranja con el sol poniente, y el metal reflejaba la luz como el fuego. Por el momento, estaban ocultos. Cal jaló a Sara hacia la sombra de un naufragio, bajándola suavemente sobre la arena. Ella hizo una mueca, presionando con la palma de la mano contra la herida más cercana. Él la sujetó de la mano, sujetándola con ferocidad. «Me salvaste allí», dijo. Sus labios se curvaron levemente, un atisbo de sonrisa. «No, nos salvamos el uno al otro». Las palabras flotaron entre ellos, frágiles pero poderosas, como una promesa que ninguno de los dos había pronunciado antes. A lo lejos, los motores rugieron de nuevo, resonando en el valle metálico. Los asaltantes no habían terminado. Pero Cal y Cira ya no eran solo presas. Juntos, se estaban convirtiendo en algo más fuerte. Cuanto más se adentraban en el desguace, más se sentía como caminar entre los huesos de una civilización muerta. Torres de agujeros destrozados se alzaban como monumentos, sus bordes dentados reflejaban la última luz del sol. El aire brillaba con el calor, pero las sombras se alargaban, arrastrándose por cada rincón. El mundo se acercaba a la noche, y con ella llegaba la promesa de otro tipo de peligro. Cal sostuvo a Sara mientras se abrían paso por el laberinto. Cada paso que daba dejaba una leve mancha de sangre en la arena, pero nunca se quejaba. Él la sentía temblar contra él. Sin embargo, su mirada permanecía al frente, decidida. Esa resiliencia lo inquietaba casi tanto como lo inspiraba. Finalmente, redujo la velocidad ante un montículo de placas retorcidas. Para Cal, era solo otro montón de escombros, indistinguible del resto. Pero tocó la superficie con reverente cuidado, sus dedos violetas recorriendo los descoloridos glifos grabados en el metal. «Esto», susurró, su voz cargando con el peso del recuerdo. «Aquí es donde lo enterraron». Cal frunció el ceño. «¿Enterraron qué?». Su mirada se detuvo en los glifos, las sombras se profundizaron en sus ojos. No oro, no joyas, algo más antiguo. Un núcleo. Tecnología de antes del alzamiento de nuestros clanes. Dicen que contiene poder. Suficiente para convertir desiertos en océanos. Suficiente para convertir a los enemigos en polvo. El estómago de Cal asintió. Había librado guerras, visto a hombres matar por migajas de poder. Pero esto sonaba como el tipo de secreto que podría destrozar sistemas. «Por eso te abandonaron», dijo en voz baja. La comprensión se abría paso. No porque fueras débil, porque lo sabías. Sus labios se curvaron en una línea amarga. Los vi hacer el trato. Asaltantes por silencio. Mi vida por secreto. Pensaron que enterrarme aquí también enterraría la verdad. Durante un largo instante, el único sonido fue el viento suspirando entre los montones de metal. La mandíbula de Cal se tensó, la ira latía a fuego lento. «Entonces asegurémonos de que no lo entiendan». Sus ojos se posaron en él, sobresaltados. «¿Lucharías por ello? ¿Por mí?». Él sostuvo su mirada sin dudar. «Ya lo estoy». Las palabras se hicieron más pesadas que el silencio que siguió. Sara contuvo la respiración, su garganta se movía como si fuera a hablar, pero no salió nada. En cambio, se volvió hacia el montículo y presionó la palma de la mano contra los glifos. Un zumbido sordo respondió a su tacto.
Una energía ancestral se agitaba bajo la superficie. El suelo se estremeció. Las placas se movieron, gimiendo como si despertaran de siglos de sueño. La arena se desvaneció, revelando un estrecho descenso hacia la oscuridad. Una tenue luz azul pulsaba desde abajo, rítmica como un latido. Cal la estabilizó al entrar. El aire se enfrió al instante, cargado de polvo con el aroma a metal viejo. La cámara se abrió a una caverna tallada por el tiempo y la tecnología. En su centro se encontraba el núcleo, una estructura cristalina veteada de circuitos brillantes, medio enterrada en la arena, pero que irradiaba un poder silencioso. Los ojos de Sara brillaron con el resplandor. Esto es lo que temían que revelara. Cal se acercó con cautela, la luz teñía su piel de colores espeluznantes. Podía sentir la energía vibrando en el aire, viva y vigilante. Y esto es lo que los asaltantes matarán para reclamar. Como convocados por el pensamiento, un eco distante los alcanzó. El rugido de los motores, las órdenes gritadas de los hombres que se acercaban. Los asaltantes no habían perdido su rastro. Sara se estremeció. Lo destruirán todo. No si los detenemos. Se giró hacia él, con el rostro pálido por la pérdida de sangre, pero feroz. Aún puedes irte. No tienes que morir aquí. Cal se acercó, su sombra cruzándose con la de ella a la luz de la Corse. No me alejo de las personas que ya han sido abandonadas. Su respiración se entrecortó, su compostura se quebró bajo el peso de sus palabras. Durante tanto tiempo, el abandono, el exilio, la traición, las cadenas la habían definido. Pero este hombre, un extraño de otro mundo, habló como si su valor no solo fuera innegable, sino sagrado. Su mano alzada, temblorosa, rozó su manga. El roce fue ligero, fugaz, pero la asentó más de lo que la antigua tecnología jamás podría. La cámara retumbó de nuevo, el polvo se desplomó del techo. Cal ajustó el agarre de su arma, con la mirada fija. Ya casi están aquí. Nos mantendremos firmes aquí con este núcleo entre nosotros. Sara tragó saliva con dificultad y asintió. Se acercó al núcleo, su luz la envolvió en un tenue halo. Por un momento, Cal la observó, impresionado por cómo el brillo convertía sus cicatrices en líneas de fuerza. No vergüenza. No deberías mirarme así, susurró. ¿Cómo qué? Como si fuera más que lo que desecharon. La voz de Cal era firme, firme. ¿Por qué? Eres tú. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito de guerra. El pecho de Sara se hinchó bruscamente, sus ojos clavados en los de él, y por primera vez, se permitió creerlo. Los gritos del asaltante se hicieron más fuertes, resonando por el túnel superior. Los motores rugieron, las armas resonaron, sus sombras se extendieron contra las paredes de la cámara. Cal se movió a su lado, levantando su blaster. No te acerques. Lucharemos juntos. Sira asintió, agarrando un fragmento de cristal que había sacado de la arena. Su borde era lo suficientemente afilado como para cortar. Su espalda aún sangraba, su cuerpo aún temblaba, pero su espíritu estaba en calma. El primer eco de pasos retumbó por la pendiente. Chispas de disparos iluminaron el pasaje. La batalla se avecinaba. Pero por primera vez desde que el desierto la había reclamado, Sara no tenía miedo. La cámara se estremeció cuando los asaltantes irrumpieron en el túnel, sus gritos resonando como truenos a través de las paredes de acero. Chispas llovieron del techo mientras balas y rayos de plasma rebotaban en el metal antiguo. Cal se preparó frente al núcleo brillante, con el blaster en alto, firme, aunque su pecho latía como un tambor de guerra. Sir estaba de pie junto a él, agarrando el fragmento de cristal como si fuera una espada forjada para su mano. La sangre aún manaba de las heridas de su espalda, cada gota marcaba la arena bajo sus pies. Sin embargo, sus ojos ardían con algo más feroz que el dolor. Desafío. El primer asaltante irrumpió en la cámara. Cal disparó sin dudarlo, derribándolo en un destello de luz. Más entraron,
sus botas golpeando los escalones, sus armas escupiendo fuego. Cal se movía con la precisión de un soldado. Cada disparo, deliberado, cada paso calculado. Pero por cada asaltante que abatió, 2 más lo reemplazaron. Sara luchó a su lado, atacando a quienes acortaban la distancia. Sus movimientos eran desesperados, irregulares, pero guiados por el instinto, agudizados por el sufrimiento. Un asaltante la agarró del brazo, gruñéndole en la cara, pero ella le clavó el fragmento en la garganta. Su cuerpo se desplomó a sus pies, sin vida. Cal la miró, un destello de admiración atravesó el caos. «No me vas a frenar», gritó por encima del fuego. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «Te lo advertí», jadeó. «Soy peligrosa». Las palabras lo animaron. Juntos, avanzaron, la cámara se llenó de humo y el acre olor a metal quemado. Pero su fuerza tenía límites. El blaster de Cal chisporroteó, agotándose. Las piernas de Sir se doblaron, su respiración era superficial y entrecortada. Los asaltantes presionaron con más fuerza, percibiendo debilidad. Una figura corpulenta emergió del túnel, su líder, con armadura dentada, sus ojos brillando de codicia. Levantó su arma y se burló. «El núcleo es mío, y la chica, siempre fue mía para disponer de ella». Sir. Se puso rígida, su cuerpo temblando de furia. «Me dejaste morir», espetó con voz áspera. «Ahora verás lo que creaste». El líder disparó. Cal la apartó de un empujón. La ráfaga le rozó el hombro. Sintió un dolor intenso, pero afianzó su agarre y devolvió el fuego. Sus disparos chocaron en el aire, lanzando chispas por la recámara. El impacto derribó a Sir. Aterrizó con fuerza, las flechas clavadas en su espalda se rompieron bajo el peso. La agonía la atravesó, un grito escapó de su garganta. Arañó la arena, con los ojos abiertos de terror. «No, Cal, no la toques». Pero Cal ya estaba allí, arrodillado a su lado, con las manos temblorosas. Mientras buscaba el asta rota. «Te está matando», gruñó. «No puedo quedarme mirando». Sus dedos se aferraron a su muñeca, su agarre firme a pesar de su debilidad. «Por favor, no tires de ella. El veneno sí se extiende». Sus palabras se quebraron en sollozos. «Moriré». Cal la miró a los ojos, con la mandíbula apretada. El miedo le revolvía las entrañas. Pero debajo había algo inquebrantable. Había cargado con demasiados fantasmas, había perdido a demasiados camaradas. Él no la dejaría ser otra. «Preferiría correr ese riesgo», susurró. Antes de que ella pudiera detenerlo, él arrancó la flecha. Las púas desgarraron la carne al deslizarse, y su grito resonó por la cámara. Por un instante, Cal sintió que se le helaba la sangre, convencido de que la había matado. Pero entonces ocurrió lo imposible. La herida pulsó con una luz violeta, extendiéndose por sus venas en una oleada de energía. Su cuerpo se arqueó, temblando mientras el veneno se encendía contra su biología alienígena. En lugar de consumirla, la consumió, dejando tras de sí una extraña y luminosa sanación. El sangrado disminuyó, su respiración se estabilizó. Sir jadeó, aferrándose a la arena mientras la fuerza volvía a sus extremidades. Sus ojos, antes nublados por el dolor, ahora brillaban tenuemente con el mismo tono que el núcleo. Miró a Cal, con lágrimas en el rostro, pero sus labios se curvaron en una sonrisa temblorosa. Tú me salvaste». El alivio lo invadió, tan intenso que casi le doblaron las rodillas. «O tal vez te salvaste a ti mismo», dijo en voz baja. El líder de los incursores rugió, cargando hacia ellos. Pero Sira se levantó, con el cuerpo lleno de energía, moviéndose a una velocidad que nunca había conocido. Le clavó el fragmento de cristal en el pecho mientras Cal disparaba al mismo tiempo. Su golpe combinado lo envió destrozado. El cuerpo cayó al suelo, sin vida. Siguió el silencio,
roto solo por el crepitar de la luz del núcleo. Los asaltantes restantes, sin líder y aturdidos, huyeron hacia la noche del desierto. Cal bajó el arma, respirando con dificultad, sin apartar la vista de Sara. Ella se tambaleó, el brillo se atenuó al asentarse la energía, pero se mantuvo erguida. Él se acercó, rozando su brazo con la mano. Juntos, dijo, con voz áspera pero segura. Ella se inclinó ante su tacto y cerró los ojos. Juntos. La cámara se quedó en silencio, el núcleo latía suavemente como un latido. Sobre ellos, el cielo del desierto se fundía con el crepúsculo, las estrellas atravesando la luz mortecina. Cuando finalmente salieron de la cámara, el aire era fresco, el horizonte teñido de un crepúsculo violeta. El desguace se extendía interminable ante ellos, pero ya no parecía una prisión. Sara miró las estrellas. Sus cicatrices brillaban tenuemente a la luz estelar. Me desecharon como si no fuera nada, murmuró. Pero contigo, siento que me encontraron. Cal le apretó la mano, los ásperos callos de su palma la anclaron. No encontrados, elegidos. Caminaron juntos hacia la noche del desierto. Dos supervivientes unidos no por cadenas ni sangre, sino por elección, por un vínculo nacido en el fuego, sellado en la confianza y llevado bajo las estrellas infinitas. Si esta historia te mantuvo enganchado hasta el final, dale a me gusta y suscríbete para más romances y aventuras cinematográficas de ciencia ficción de HFY. Cuéntanos en los comentarios. ¿Habrías tirado de la flecha o dejado que el destino decidiera? Nos encantaría saber tu opinión.